estamos estudiando este pasaje en Hechos capítulo 5, versículos 33 al 42, y el título de nuestro mensaje, el doctor de la ley influyente. Todos sabemos la importancia del consejo de un hombre de Dios, o el consejo de una persona que sabe de su profesión. Realmente doctor siempre habla de alguien que conoce a ciencia profunda de la materia en la que está hablando, es doctor en la materia que está hablando. Y aquí tenemos pues que ha habido un conflicto aquí. Pedro y Juan han sido perseguidos, la secta de los saduceos se han llenado de celos y ellos los han llevado a la cárcel y se cree que ellos lo querían matar, ¿no? Los líderes del templo estaban tratando de matarlos, pero un ángel del Señor ha venido y por la noche abrieron las puertas de la cárcel, los ha sacado y les ha dado un mandamiento: que vayan puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. El concilio ha ido a buscarlos hasta el día siguiente, pero ellos están fuera de la cárcel ya, y el asunto es que están en el templo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están obedeciendo el mandato de Dios. Y ya se nos ha dicho ahí pues que los miembros del Sanedrín, que este es el concilio, está diciéndoles una acusación, les dice a ellos: no les dijimos que ustedes no enseñen en el nombre de este hombre. En otras palabras, no les dijimos que ustedes dejen de hablar en el nombre de Jesús. Pero ellos han respondido. Acuérdense, en el versículo 29 y en el 32 se nos dice que les respondieron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, Dios nos mandó a decir que nosotros teníamos que predicar, y por eso es necesario que nosotros lo obedezcamos a Él, no a ustedes. ¿Me entienden? Y no obstante, pues ellos van a responder además acerca del Mesías. En el versículo 30, la parte de B, dice que ustedes lo mataron, dice. Vean lo que dice ahí: el Dios nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole un madero. Y además en el versículo 31 dice que a este Dios ha exaltado con su diestra como por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado a los que le obedecen. Así que hay una confrontación aquí, ¿no? Noten por favor que dice el versículo 33, y ahí comenzamos nuestro mensaje esta mañana, porque ahí está la intervención del doctor de la ley, y en primer lugar estamos viendo su consejo o su criterio. Estamos viendo su criterio. Vean lo que dice ahí. Ese es nuestro primer punto. Dice: entonces oyendo se enfurecían y querían matarlos. Vean lo que querían hacer con ellos. ¿Los querían qué cosa? Matar. Y por cierto, la culpa siempre trae esa consecuencia. Cuando se siente culpable, la reacción es como un sentimiento de homicidio. Imagínense hasta qué punto llega. Y lo que pasa es que los apóstoles estaban poniendo el dedo en la llaga. No eran políticamente correctos ellos. ¿Se dan cuenta? Porque ellos les digo: ustedes lo mataron. ¿No? Aquí en la sociedad de hoy día no hablamos así, ¿no? No, es que posiblemente, quién sabe, a lo mejor. No. Aquí le está diciendo puntualmente: ustedes lo mataron. Y ustedes no creían que iban a vencer, pero el asunto es que Dios lo resucitó de los muertos. Y nosotros estamos obedeciendo a Dios y no a ustedes. Es puntual, ¿no? Es frontal. Pero el criterio de este hombre sabio y este doctor de la ley que ya habíamos hablado viene aquí. Y aquí se nos dice quién es este doctor de la ley, en el versículo 33 al 34. Dice, versículo 34 particularmente: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Ahí está, era doctor de la ley, doctor en la ley de Moisés, doctor en la ley del pueblo, las leyes prácticas, porque el pueblo de Israel no solamente tiene leyes como la Torah,
sino que además tiene una serie de regulaciones de cómo se practica la ley de Moisés. Son las leyes judías prácticas. En nuestro contexto contemporáneo se llama el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch son leyes que nos dicen cómo es que se va a aplicar los mandamientos de la Torah de Moisés. ¿Ok? Entonces, si la ley de Moisés dice que hay que circuncidar a un niño al 8º día, el Shulchan Aruch va a decir el reglamento de cómo ese niño se va a circuncidar. Entonces, si la ley dice que hay que celebrar el Shabbat, el Shulchan Aruch va a decir exactamente cómo es la manera en que usted va a celebrar el Shabbat. Si hay que celebrar la Pascua, el Shulchan Aruch va a decir esta manera. O sea, uno tiene que ser un doctor en todas estas leyes que son las tradiciones del pueblo. Pues Gamaliel es uno que es un doctor, es un maestro. Y él está ahí diciéndoles su consejo, su criterio. Se nos dice que era venerado por todo el pueblo. Hasta el día de hoy, Gamaliel es venerado por todo el pueblo. Por cierto, yo le digo el Shulchan Aruch, quizás aquí menciona el Shulchan Aruch, que ese código es el código legal del pueblo judío hasta el día de hoy. ¿Sabe quién lo menciona? A Gamaliel. Gamaliel está mencionado en ese libro. ¿Por qué? Porque este hombre era un doctor de la ley venerado por todo el pueblo. Y él manda que saquen a los apóstoles fuera por un momento. Claro, él quiere deliberar con el resto del concilio y darles su criterio, darles su consejo. Y dice el versículo 35, dijo: varones israelitas, mirad todo lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y aquí estamos viendo pues justamente que Gamaliel no solamente ya sabemos quién es, pero además va a usar unas ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones que va a usar? Como buen abogado va a usar una evidencia, y la evidencia que él dice ahí es que le dice: varones israelitas, mirad por vosotros con lo que vas a hacer con respecto a esos hombres. ¿Qué es lo que querían hacer? Matarlos. ¿Se acuerdan? Los querían matar. Solo le va a decir, porque antes en estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Así que ese es su primer ejemplo, Teudas. En otras palabras, Teudas era un falso profeta, y a este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pero también él va a usar otro, y es Judas. Esa es la segunda ilustración. Versículo 37 dice: después de esto se levantó Judas de Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. También otro líder que prometía liderar al pueblo en la rebelión, pero él también pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Finalmente, pues nosotros tenemos ahí el comentario, la calificación, la conclusión que nos da Gamaliel, o les da a ellos. Nos dice: ahora os digo, apartados de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, le voy a decir algo, porque a veces se ha elogiado a Gamaliel, ¿no? Como que si Gamaliel verdaderamente, pues el consejo de él era bueno, ¿no? No lo toquen a los apóstoles, porque si esta obra es de Dios, entonces o no es de Dios, esta obra se va a desvanecer. ¿Okay? Pues yo quiero decirle esto: esa idea es una idea equivocada, porque si ese fuera el caso, escúcheme esto, entonces no hubieran testigos de Jehová, no hubieran mormones con edificios gigantescos, la iglesia romana no tendría el poder que tiene económico en el mundo. ¿Se da cuenta? Ese consejo es un consejo que no es necesariamente de Dios, no es un consejo sabio. Yo creo en sí que Gamaliel en cierta manera sí tiene algo de luz, ¿no? Pero de todas maneras yo no creo que esa luz es suficiente como para llevarlo al arrepentimiento a él.
Porque el consejo es sencillamente déjenlo ir, déjenlos, ¿no? Si la obra no es de Dios, dice Gamaliel, entonces la obra se va a desvanecer. Pero ya le he dicho, eso no considera a Satanás, pues. ¿Me entiende? Que tiene permisividad en esta era para hacer maldad, para reclutar personas. Iglesias, ¿no?, falsas tienen 16.000 miembros y están siguiendo herejías directas en contra de la palabra de Dios. Pero están repletas, ahorita, en este momento que estamos hablando. Y a veces uno se queda diciendo, pero Señor, ¿qué hice mal? ¿Entienden? Hay pastores que comienzan a dudar de su ministerio por decir, Señor, pero ¿cómo así? Tú bendices al que es corrupto porque Dios ha permitido que el diablo opere, es lo que pasa. Así que el decir si esta obra no es de Dios, no va a avanzar, es realmente un criterio que no es verdadero. Gamaliel tenía la idea equivocada de que si algo no es de Dios va a fracasar. Pero esta idea, dice Worsley, no tiene en consideración la naturaleza pecadora del ser humano y la presencia de Satanás en el mundo. Worsley concluye, al final la verdad de Dios tendrá la victoria, pero mientras tanto Satanás no puede ser muy fuerte, o puede ser muy fuerte e influir a una multitud de personas. Además hay algo más que queremos mencionar, y es la neutralidad que tiene Gamaliel. Porque si Gamaliel estaba convencido de que esta obra era de Dios, ¿por qué no animó al concilio a que estimaran lo que estaban diciendo? Si verdaderamente estos hombres son de Dios, entonces ellos merecen ser escuchados. ¿Me entienden? Entonces, la actitud del concilio tiene que deponerse. Este deseo de matarlos tiene que deponerse porque verdaderamente Dios está a favor de los discípulos. Pero Él no insiste en él. Y por el contrario, se nos dice ahí que hay un consenso. Está en el versículo 40, y el consenso dice ahí que convinieron con él, o sea que aceptaron el criterio, el comentario de Gamaliel, la conclusión de Gamaliel. Y dice, llamando a los apóstoles después de azotarlos, y por cierto, quiero que note esto, porque la ley de Moisés mandaba que se pegara a las personas que eran criminales, se les pegara 39 veces, se los azotaron 39 veces en sus espaldas. Y nuevamente les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Note por favor lo que dice esto. Lo dice, los intimaron, nuevamente los están confrontando, le digan, no vuelvan a hacer esto. No vuelvan a predicar el nombre de Jesús. No queremos verlos en el templo o en las calles hablando del nombre de Jesús. Pero dice que los azotaron, los intimaron y los pusieron en libertad. O sea que los dejaron libres. Finalmente vemos pues el cometido de los apóstoles, porque se nos dice en el versículo 41 y 42, dice, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Noten lo que pasa ahí, dice que salieron de la presencia del concilio y están gozosos de haber sido tenidos por dignos. Ellos consideran como una dignidad, un honor el haber que les hayan pegado, que les hayan sufrido, así como había dicho su maestro que iban a padecer persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os digan, os persigan y digan cualquier clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes. Ellos son como los profetas, están siendo como los profetas, perseguidos, azotados, como el mismo Cristo, azotado, dejado, pero están gozosos de que Dios los haya tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y por cierto quiero decirle algo, ¿no? Que cuando lo comparamos con la generación de hoy día o con el cristianismo de hoy día, no creo que muchos quieren padecer afrenta por causa del nombre. Por cierto quiero decirles que hay dos grupos de personas en esta sociedad y aparentemente un tercero, pero los unos somos el remanente que guardamos lo que dice la palabra de Dios. El otro, y a eso se le llaman los conservadores. El otro grupo son los liberales.
para ellos la Biblia no existe, Dios no existe, no hay moralidad, cada uno elige hacer lo que le da la gana. Y después está un tercer grupo que son iglesias que no son fríos ni calientes. Entonces ellos quieren ser medio bíblicos, pero al final están bien un poco liberales, ¿no? Medio complementarios, pero también un poco egalitarios. Uno no puede ser medias tintas. De hecho, el Señor Jesús dijo, o eres caliente o eres frío. Pero si eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Al Señor no le gusta lo gris, no le gusta lo tibio. Le gusta o todo comprometido o nada comprometido. O todo justo o todo injusto. O todo bíblico o todo no bíblico. Pero aquí mira el ejemplo que tenemos los apóstoles. Este cometido de los apóstoles, este compromiso de los apóstoles. Ellos se regocijan en que Dios los ha contado por dignos de sufrir por Jesús. Y ahora ellos van a continuar, ahí está el detalle, van a continuar, dice el versículo 42, y todos los días en el templo, en el templo de Jerusalén, y por las casas, es decir, que casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vean lo que dice. O sea que la predicación no era solamente en lugar público, en el templo de Jerusalén, y mire, ahí es donde estaban los fariseos, ahí es donde estaban los saduceos, ahí es donde estaban todos estos que los querían matar, y no cesaron, continuaron, un cometido, un compromiso, ¿no? De ser fieles al Señor. Y note que dice ahí, que dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, la palabra queruso, que habla de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Note que por favor dice ahí que enseñaban y predicaban, enseñaban y predicaban. Yo le he dicho que siempre el Evangelio tiene esta connotación de enseñar, ¿no? Algunos quieren relegar la enseñanza solamente para el discipulado. No, la enseñanza es de todo, es aún del Evangelio. Por eso usted tiene que aprender de lo que se le enseña para que pueda predicar y proclamar el Evangelio. Porque usted no sabe qué es lo que va a hablar. Algunos quieren ser misioneros, ¿no? Pero no saben el mensaje. No han aprendido el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo van a ser misioneros? ¿Qué es lo que van a ser misioneros? ¿Van a inventarse un mensaje nuevo? Pero aquí dice que deberían enseñar y predicar a Jesucristo. Y era por el templo y por las casas. Por cierto, quiero animarles a esto. Y ahora estamos concluyendo, ¿no? Pero a pensar un poco en la valentía de estos hombres. ¿Y cómo vamos a aplicar esto? En primer lugar, yo creo que debemos de pensar en el discernimiento. No todo lo que dice que es de Dios, aunque tenga muchos números, aunque la iglesia sea más grande, escúcheme, porque ese es el problema. Particularmente con iglesias pequeñas como la nuestra. Usted sabe cuando T.D. Jakes plantó la iglesia de él en Dallas, se cerraron 400 iglesias alrededor. 400 iglesias cerradas. Pero T.D. Jakes no cree que Jesús es el Hijo de Dios. T.D. Jakes no cree en la Trinidad, es unitario. O sea, es Jesús solo. O sea, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que solamente es Jesús. Eso es lo que cree. Pero 400 iglesias se dejaron persuadir de que como él era grande, y como él era famoso, y tenía una gran stage, y tenía una gran banda, entonces 400 iglesias abandonaron sus postes, y sencillamente se unieron a esta gran secta, porque no hay otra manera de llamarlo. Si uno no se mantiene en la fe, es un hereje. ¿Entienden? Pero hay gente que se va. O sea, hay gente que dice, no, a mí me gusta más la variedad. Digo, voy a decirle algo que nosotros tenemos en esta iglesia, ¿no? O sea, que aquí en esta iglesia no somos grandes números, ¿no? No tenemos una super banda, no tenemos un super escenario, no hay luces de colores, no hay cosas así. Pero ¿sabes lo que sí hay? Es la palabra de Dios. Aquí sí lo que sí hay es la predicación pura de la palabra de Dios. Aquí no hay compromisos, aquí no hay tapujos. Aquí el único que gobierna y es exaltado, alabado de Jesucristo.
Y su palabra, Dios es exaltado, alabado y glorificado, domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, y cada reino que tenemos. Y lo digo por la gloria de su nombre, ¿sabes? Somos pocos, pero en el día del juicio vamos a decir, Señor, que no. Tratamos de serte fiel en comunicar lo que querías decir a tu pueblo. Y entonces, como manera de aplicación, les quiero decir, tengamos discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro, no todas las iglesias grandes necesariamente están haciendo la obra de Dios. Pero además también yo creo que la manera de aplicarlo es que debemos de salir gozosos si alguna vez tenemos que pararnos por la defensa del Evangelio, porque ese es otro asunto. En este tipo de sociedad en que vivimos, aquel que se para por la palabra de Dios, aquel que quiere ser fiel a la palabra de Dios va a padecer persecución, porque usted es la piedra en el zapato, ¿sabe? Usted es the thorn on the side. ¿Por qué? Porque nosotros somos suero. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Y ustedes son la sal de la tierra, dijo él, ¿no? Ustedes son la luz de este mundo. ¿Qué hace la luz? Alumbra, ¿no? ¿Qué hace la sal? Le da sabor a la comida, ¿no? Y preserva. Eso es lo que tiene que ser la fiel. La iglesia y el púlpito de una iglesia tiene que ser el suero de la sociedad, tiene que ser la conciencia de la sociedad. No puede contaminarse, no puede, en vez de ser luz, volverse tinieblas. En vez de ser sal, se vuelve insípido, ¿no? No puede ser así. En un momento que lo hace, el asunto es que ya no sirve para nada, ¿no? Entonces consideramos pues eso también. Y finalmente tenemos que entender esto: el Señor nos ha llamado todos los días. ¿Cuándo es? Todos los días. Todos los días, dice, en el templo y por las casas, no cesar de enseñar y predicar a Jesucristo. Que el Señor nos ayude y nos dé su fortaleza para enseñar lo que recibimos. Siempre recuérdese lo que le dice su pastor, ¿ok? Usted siempre tiene que aprender de su pastor o de personas que saben más que usted, y tiene que buscar a alguien que sabe menos que usted y enseñe lo que usted sabe. Amén. Que el Señor nos dé esa fortaleza para cumplir con ese cuento. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por el testimonio de los apóstoles y de cómo ellos estuvieron dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Gracias, Señor, porque ellos consideraron como gozo el ser ultrajados, vejados por el Evangelio, por tu palabra. Y como ellos continuaron, pese a las amenazas, proclamando a Jesucristo, tanto en el templo como en las casas. Ayúdanos, Señor, a aprender, ayúdanos a poder enseñar y ayúdanos a poder predicar a Jesucristo todos los días, como dice tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.